Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con la carta a los Efesios, que nos quedamos en el capítulo 6, versículo 9. Iniciaremos en esta ocasión a partir del versículo 10. Dice así el apóstol Pablo: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de que Pablo nos describa cada parte de la armadura de Dios en la cual nosotros tenemos que aferrarnos y fortalecernos en Cristo a través de estos hermosos elementos o herramientas que Dios pone a nuestro alcance a través del Espíritu Santo para ser fortalecidos con poder sobrenatural de Dios en un humano y así poder pelear las batallas espirituales como pelean los ángeles, también nosotros pelear a nivel espiritual, pero bien armados con un armamento y con una protección y con armas también para poder pelear como la espada del Espíritu, pero usadas por el Espíritu Santo en nosotros, adiestrándonos para las batallas Dios mismo a nosotros. Entonces, los que estemos en Cristo, no es porque estemos bajo una denominación cristiana solamente, sino es porque hemos entendido que nuestra guerra espiritual de todos los días es contra huestes, es contra espíritus que no vemos, pero que sí podemos apreciar y percibir sus maquinaciones, sus movimientos, todas las acechanzas que ellos están haciendo para destruirnos. Y sobre todo nos son puestos soldados del diablo, espíritus del diablo, que saben en qué áreas somos débiles moralmente hablando, en qué áreas no hemos todavía madurado en Cristo, no hemos sido purificados, ya sea porque acabamos de nacer en Cristo, o ya sea porque llevamos mucho tiempo en Cristo y no nos hemos querido sujetar a la voluntad de Dios en la guianza de su Santo Espíritu con la gracia de Jesucristo. Y en esa mala condición espiritual del cristianismo tibio, seguimos siendo todavía lastimados por estas huestes de maldad, convencidos por las ideas de estos espíritus inmundos, atraídos por las tentaciones que ellos mismos provocan a nuestro alrededor y que nuestra carne aún es débil, sea chisme, sea malas palabras, sean hábitos equivocados que destruyen nuestro cuerpo y que es el templo del Espíritu para que nos muramos más pronto y no podamos servir más tiempo a Dios aquí en la tierra. Infinidad, no terminaríamos que el que está en Cristo conocemos las debilidades de las cuales Dios nos ha hecho más que vencedores y que cada vez nos parecemos más a su Hijo Jesucristo en esa transformación continua de santificación y de crecimiento espiritual que Dios nos está regalando día a día en Cristo. Y es por eso tan importante que cada creyente en Dios entienda que hay cosas bien profundas espirituales que no deben ser regidas por emociones humanas, o por sentimientos humanos, o por pensamientos humanos. Tienen que ser regidos por la guianza del Espíritu Santo en la revelación que el Espíritu Santo nos regala a sus hijos a través de las Escrituras Santas. A través de la Biblia, Dios nos muestra las maneras que opera el diablo, las consecuencias que ocasiona el que nuestro pecado le dé entrada a esas tentaciones que son puestas por el diablo, o que nuestra carne en accidente o ya sea en propósito del diablo caemos en estar cerca de nuevo de las cosas que nos lastimaban antes de Cristo y que aún pueden lastimarnos si cedemos el lugar en que Dios nos ha puesto celestial en Cristo, siendo más que vencedores si estamos bien unidos a la vid verdadera, caminando en su verdad, conociendo profundamente los misterios en la Biblia cada día más, y no nada más conociéndolos, sino poniéndolos por obra para que así el enemigo no pueda debilitarnos jamás, no pueda lastimarnos jamás, y el pecado que mora en nuestros miembros no sea activado nuevamente por algún consentimiento equivocado nuestro, por debilidad, por consentimiento
o por tentación que el enemigo en trampa, en lazo haya querido poner a nuestro alrededor, y al no estar llenos de esta armadura, caer nosotros víctimas de nuevo, y por obviamente ceder nosotros todos los elementos, toda la gracia, todo el poder que está Dios dando a nuestro alcance como hijos de Él a través de Cristo Jesús. Es por eso que en el verso 10 dice que la única manera de que un cristiano esté fuerte es cuando desde el interior está fuerte. O sea, nosotros podemos ir al gimnasio y tener los músculos más desarrollados de un cuerpo humano, y podemos levantar pesas y podemos ser físicamente extraordinariamente correr kilómetros diarios, físicamente, aeróbicamente, nuestra condición cardiovascular, ser la más excelente sobre la tierra. Igualmente podemos ser las personas más débiles moralmente hablando, que aún somos atraídos por la mujer hermosa en el sentido que nuestro corazón aún se desvía de la verdad y que somos tentados y que deseamos lo que no debemos en ellas, o tenemos ideas inapropiadas a través de ellas, lo cual sigue demostrando nuestra debilidad espiritual, aunque seamos muy fuertes físicamente. Igualmente, somos tentados en una conversación a exponer a alguien más, es decir, a dar tal falso testimonio o mal testimonio de alguien más, es testificar de alguien más que no nos corresponde juzgar, o somos tentados a murmurar de alguien más que no estamos de acuerdo en nuestra congregación, nuestros pastores o alguien más, nuestros hermanos. Y así somos tentados a hacer un negocio ilícito porque vamos a tener un beneficio económico, tomar un puesto de trabajo, infinidad, no terminaríamos de ejemplos. Entonces es bien importante que nos fortalezcamos en Él, con su poder, con su fuerza, para que ese poder y esa fuerza pongamos por obra toda la vestidura de la armadura de Dios, que a través de esa comunión especial que tenemos con Dios, Él nos reviste. Que es la única manera, nos dice el verso 11, porque es la única manera en que nosotros podamos resistir los ataques del diablo. Si un cristiano evangélico, un cristiano hijo de Dios, un cristiano, sea lo que sea que él crea estar ya en Cristo, sabe que es débil en unas áreas, necesita estarse revistiendo todos los días del poder de Dios, no hacer oraciones religiosas de repetitivas, no hacer ahí llantos a los pies de Dios pidiéndole permiso para seguir pecando, no llegar a llorar con Dios y seguir sacando excusas que no puedes vencer este pecado o aquel porque quieres seguir andando en él y le echas la culpa que eres humano, no, sino que tenemos que llegar con Él, a adorarlo, a bendecirlo, a llenarnos de su presencia, a clamar a Él, aunque en ese día no nos hable, aunque en ese día no lo sintamos, porque no es por sentires, es por convicción y es por fe, y es porque sabemos que Él está ahí y nosotros estamos delante de Él porque estamos en Cristo, clamando, adorando, bendiciéndole, pero le buscamos con disciplina, le buscamos con solicitud, y Él rápido nos va a responder, para hacernos firmes, fuertes con toda su armadura y así poder pelear en campo abierto, en lugar cerrado, en todo tiempo y lugar contra el diablo y ser más que vencedores en Cristo. Porque nos está aclarando el versículo 12 que nuestra lucha no es contra todas aquellas cosas que pareciera que se juntara el universo completo en contra nuestra, que parece que hay días que todo sale mal desde que nos levantamos de la cama, desde que empieza a haber problemas con nuestras parejas, con nuestra familia, desde que empieza a haber problemas financieros en el día, problemas para transportarnos, problemas hasta de salud, y pareciera que todo se confabuló para destruirnos, para irnos en contra. No, dice que aquí pudiera ser que sea una circunstancia de principados que están moviendo factores, circunstancias a nuestro alrededor de nuestra vida para querernos destruir, para querernos debilitar en la fe, para querernos lastimar en el amor de Dios, que vayamos menguando. Entonces que tenemos que tener esa conciencia clara de ellos y de su presencia, porque son espíritus malos que son comisionados por Satanás, puestos en cada cristiano para destruir, y que nosotros tenemos que destruirlos, enviarlos a lugares sin vida, lugares áridos, en el nombre de Jesucristo y con el poder de Jesucristo, porque a eso hemos sido enviados y bajo esa cobertura hemos sido revestidos en Cristo y siendo adoptados por Dios nos ha dado esa comisión y misión de destruir toda obra de las tinieblas, porque Cristo lo hace en nosotros para llevar la vida de Dios a todo lugar.
Y ya en el versículo 13 nos va a empezar a hablar de esta armadura y nos dice que tomemos toda la armadura de Dios, no nada más una parte, toda, para que podamos resistir los días de batalla espiritual tremendos, donde se viene con todos los principados, se viene Satanás con todo contra nosotros, y en esas tentaciones y en esos ataques que él sabe en nuestra mente cómo atacarnos, en lugares y en cosas, en situaciones que somos débiles o que aparentemente venimos de esa debilidad, pero estamos siendo fortalecidos en Cristo. Entonces dice que después de que termine toda esa guerra, podamos estar firmes en Jesucristo. Es por eso que demanda Dios en el 14 que tenemos que estar firmes, no es una opción, tenemos que estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Dios pone esta ilustración y este ejemplo, esta analogía, y menciona los lomos, porque en forma de figura, en los lomos del hombre es donde se recarga el peso de las cosas que cargamos sobre nuestra vida, aún físicamente. Entonces el peso de nuestra responsabilidad moral delante de Dios y de los hombres es que la verdad sea cargada con nuestros lomos, es decir, con la parte de nuestro cuerpo físico que pudiéramos utilizar todo nuestro ser integral, pero usando esa área específica, los lomos, podemos cargar cosas más pesadas. Entonces nos da a entender Dios que la verdad es muy pesada y que tenemos que ceñir con la fuerza de Jesucristo, con el poder de Jesucristo, para poder soportar la verdad, sostener la verdad, cargar la verdad en nuestra vida, para que con nada Él nos desvíe de ella el diablo, con ningún ataque nos desvíe de ella, con ningún ataque nos desvíe y nos debilite y nos engañe, y podamos permanecer en esa verdad, cargándola con valor y determinación, con la fuerza que Dios mismo nos da en Jesucristo. Entonces nos demanda ahí mismo que nos tenemos que vestir con la coraza de la justicia. Dice Dios, yo ya la pongo a tu alcance, estás orando todos los días, buscando mi rostro disciplinadamente, ayunado eventualmente en la semana, estás escudriñando la Biblia para llenarte de mis caminos y de mi verdad, para que seas todavía más sabio y prudente. Entonces, vístete ahora con la coraza de la justicia. Es algo que Dios nos está diciendo, yo te pongo aquí el vestido blanco, ahora tú ciñetelo. Es una también figura de cómo nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esa vestidura, ¿cómo? Llenándonos de su oración, que es en la manera que Él nos trae esa vestidura todos los días para salir a pelear, viene siendo esa coraza, y luego a través de leer la Biblia entendemos su justicia claramente, nos estamos forjando esa coraza que cubra todo nuestro pecho, es decir, que cubra nuestro corazón, nuestros pulmones, todo el sistema vascular grande que sale del corazón, que es la aorta y las arterias pulmonares, donde circula la mayor y más grande afluencia de sangre para llevarnos a todo el cuerpo oxígeno y vida. Entonces, esa área tan importante que Dios mismo lo natural la cubrió con costillas para proteger esos órganos tan importantes para la vida como el corazón y los pulmones, asimismo Dios hace que una coraza espiritual que cubra todo lo que implica nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones que vamos a tomar durante el día, con su justicia. Es decir, todas las cosas que yo vaya a hablar, todas las cosas que yo vaya a pensar, todas las cosas que yo vaya a decidir y haga durante un día, deben de estar cubiertas con su justicia, para que el enemigo no pueda tocar mi corazón, para que el enemigo no pueda alcanzar ni siquiera acercarse a mi corazón, porque está cubierto con las obras de justicia de Dios, donde ahí nadie ni nada puede tumbarnos, ni lastimarnos, ni herirnos, ni enfermarnos. Es por eso que esa armadura debe estar bien puesta, bien ceñida y exactamente cubriendo nuestro corazón adecuadamente con la justicia de Dios, no con nuestra propia manera de interpretar la justicia de Dios, no contra nuestra propia sabiduría y opinión de cómo manejar esa coraza, sino con el poder del Evangelio que Dios en su Espíritu Santo nos revela y que con su Espíritu Santo y con Cristo y su gracia nos ayudan a ponerla por obra en todas las acciones y decisiones y palabras que tenemos que efectuar durante el día. Por eso ya en el versículo 16 dice que sobre todo de lo que nos ha estado mostrando de que son los elementos de su armadura, tenemos que tomar el escudo de la fe. Nos dice, aún
y que ya estás cubierto con la coraza de la justicia, y que en los lomos de todo el peso que cargas en tu vida llevas la verdad bien puesta, aún y así necesitas todavía una herramienta todavía más externa a tu cuerpo, que la vas a poner sobre tu brazo y antebrazo, y es un escudo poderoso espiritual que Dios denomina que es la fe de Jesucristo en nosotros, la fe de Jesucristo, la que Él tuvo estando aquí en la tierra para llegar hasta una cruz sin reservas y por amor. Esa misma fe Dios coloca a través de su Espíritu en nosotros como un fruto, como lo dice Gálatas 5:22 y como lo dice Efesios 2:8. Y entonces esa fe es tan fuerte en nosotros de parte de Dios, si la tomamos fuerte, que lo que envíe el diablo a nuestra mente va a rebotar ahí, en ese escudo. No va a haber nada, ni pensamiento, ni cosa que veamos, ni cosa que escuchamos, que nos debilite el corazón, que nos desvíe de la verdad, que nos haga dar un paso atrás en nuestro caminar en Cristo, que nos den ganas de soltar el arado. No va a haber nada que pueda destruir esto. Por eso tenemos que dice que Él que sobre todo tomar ese escudo, porque si el enemigo nos derriba ese escudo, estaremos más susceptibles a que los dardos puedan flanquear o puedan destruir en alguna área la coraza de justicia, y el lomo de la verdad se debilite y empecemos a estar llevando medias verdades o 3/4 de verdades y no la verdad completa. Necesitamos el escudo para que nada entre y se acerque, que no tenga que ser usada la coraza, porque el escudo rebotó ahí todo dardo del enemigo, no llegó más adentro. Entonces lo que está más externo es la fe. Si estamos bien llenos de la fe de Jesucristo, no va a haber nada que se acerque a los otros elementos de seguridad de la armadura, porque aunque se requiere toda, Dios tiene los elementos para que en su poder y en la manifestación de cómo obra cada uno de estos elementos de la armadura de Dios, tengamos la adecuada protección y seguridad de nuestro caminar en Cristo, de nuestra salvación y de nuestra santificación, para llegar sin problemas en aquel día y conocerle en espíritu y en verdad delante de Él en la gloria. Por eso dice que es la única manera que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, no hay otra manera. Si no tenemos fe, no vamos a caminar fielmente en Cristo. Si no tenemos fe, ese escudo no está bien puesto, nuestra coraza va a ser destruida por los dardos del enemigo. Nuestros lomos de la verdad van a ser debilitados por los dardos del enemigo, tarde o temprano. La coraza, el escudo debe estar bien puesto para que podamos estar en guerra delante de los principados que todos los días quieren destruir nuestra vida. Entonces dice también ya en el verso 17 que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo pone en un solo verso Dios estas dos bendiciones, estos dos elementos de la armadura de Dios, y es el yelmo que viene siendo el casco que protege la mente, que protege el cerebro, que protege el cráneo, para que ninguna flecha del enemigo penetre en nuestro cráneo y nos mate, para que ninguna idea del diablo, para que ningún pensamiento del diablo, para que ningún ataque del diablo perfore nuestro pensamiento, penetre en nuestro pensamiento. Eso es mantenerte en la salvación, ese es mantener el yelmo. Pero si se dan cuenta, lo une con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque implica que nosotros vamos a estar fortaleciendo ese yelmo a través de estar escudriñando la palabra, estar meditando de día y de noche en ella y estar poniéndola por obra todos los días, esa misma palabra, y estar con ella reprendiendo al diablo, reprendiendo sus pensamientos, como lo dice Primera de Corintios, que toda fortaleza que se levante en contra de la obediencia a Dios, que en Jesucristo tenemos la fuerza y el poder para llevar cautivo todo pensamiento que no proviene de Dios, que proviene del diablo, para rendirnos y nosotros sujetarnos a la palabra de Dios y no a las ideas del diablo, que aparecieran en ciertos momentos convenientes o que parecieran naturalmente buenos para salir nosotros de aprietos o de circunstancias en contra que el mismo diablo ha provocado para que nosotros caigamos. Entonces tenemos que ser sabios, entendidos, y entender que ese yelmo de la salvación, que ese gozo de la salvación, que ese permanecer en esa alegría de la salvación, es porque el yelmo está bien puesto
porque está siendo fortalecido por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el que sabemos que es un arma que corta por los dos lados, y en un sentido podemos destruir las obras del diablo, y en el otro sentido fortalecer la verdad de Dios en nuestra mente, para que así el yelmo permanezca firme, y ningún pensamiento ni actitud del diablo pueda entrar y destruirnos. Aclaro, hablar de cada elemento de la armadura de Dios nos llevaría a un solo estudio, es decir, hablar solo de los lomos de la verdad nos llevaría a un estudio, y así cada una de las piezas de la armadura de Dios. Aquí estoy hablando nada más genéricamente, de una forma general, para que tengamos una idea clara y abierta, pero así general, de lo que implica esta armadura en bendición para nosotros, para no detenerme en cada uno de estos elementos, que ya lo veremos, si Dios lo permite, en estudios posteriores en otros tiempos. Y en el verso 18, después de habernos explicado Dios de la necesidad de la armadura de todos los días, nos da la clave importante para que esta armadura no caiga, para que esta armadura no se oxide, para que esta armadura no la hagamos obsoleta en nosotros, en Cristo. Entonces nos dice el verso 18 que tenemos que orar todo el tiempo y con todo tipo de oración, no nada más ser así como repetitivas como le hacen en la religión, sino que tienen que ser en una conversación en todas las áreas de intercesión, de clamor, de búsqueda, de adoración, de alabanza, de todo tipo de oración, y súplica en el Espíritu. Es decir, que tenemos que toparnos con el Espíritu Santo, alcanzar la presencia de Dios para en esa condición espiritual de quebrantamiento, porque cuando llegamos a la presencia del Espíritu, automáticamente nos quebrantamos, porque nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa y nos damos cuenta de su hermosa santidad, que es 3 veces santo. Es una gloria tan grande, espiritual, profunda, que vivimos los que estamos en Cristo, que nos quedamos maravillados, que somos quebrantados, que lágrimas brotan de nuestros ojos, que lágrimas brotan de nuestra alma de alegría, pero también de esperanza, también de gozo, pero también de tristeza de ver de nuestra condición pecaminosa, que nos está limpiando todos los días Dios, y delante de un Dios vivo, como le pasó a Isaías después en el capítulo 6, que lo vio las vestiduras de Jehová, vio cómo recubría todo el templo su gloria y quedó espantado. Así nos sucede cuando llegamos hasta la presencia del Espíritu, y en esta condición tan maravillosa, gloriosa y de milagro, empezamos a suplicar por ayuda, para que la coraza nos la ponga, para que el yelmo nos lo ponga, para que su espada nos la ponga en nuestro brazo y en nuestra mano y sea fortalecido, para que nos ayude a usar toda su armadura y para fortalecernos, para que no se debilite la armadura de Dios. Estamos orando en todo tiempo y con todo tipo de oración en el Espíritu Santo. Y dice que tenemos que velar en ello con perseverancia y súplica también por los santos. Dice que es tan importante para todo cristiano, para todo soldado de Dios que está revestido de su armadura, estar peleando la batalla no nada más por sí mismo, sino por todos los hermanos que están en su congregación, por todos los de su familia, sus vecinos. Vamos, estar haciendo una súplica por todos los santos que están alrededor de él, en intercesión unos por otros. Vamos, que un soldado de Cristo no se limita a cuidarse a sí mismo, sino que está clamando, porque se trata de una guerra a campo abierto, donde hay ejércitos de demonios, pero también hay ejércitos de hijos de Dios clamando y suplicando por la armadura de Dios, y con todo ese poder que Dios pone en el ejército de sus hijos en la tierra, sus ejércitos del pueblo de Dios, sus santos, estamos intercediendo unos por otros, fortaleciéndolos en Cristo, y Cristo nos llena de su poder, Cristo nos llena de su armadura, para que así como ejército destruyamos ejércitos de demonios. Es una batalla, es una guerra continua que tenemos todos en Cristo, al estar en Cristo, y que tenemos que conocerla bien, y que tenemos que estarla poniendo por obra correctamente, para poder avanzar, para poder seguir, y para que las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo no sean arrancadas de nuestras manos, no sean destruidas de nuestras manos. No tenemos que estar padeciendo tantas cosas que padecemos los cristianos por no tener bien la armadura de Dios, por no saber usar bien la armadura de Dios, por no estar clamando con perseverancia y súplica en el Espíritu por nosotros y por los demás. Y entonces en el verso 19 ya aclara Pablo que también es importante que aquel que es soldado de Cristo esté clamando siempre por sus líderes en la fe, por sus pastores, por los siervos que están
en eminencia en el servicio de cuidar su alma en una congregación. Hay que estar clamando por ellos, porque son fuertemente, mayormente atacados por el enemigo, porque está escrito que al pastor quiere destruir primero el diablo para que así el rebaño sea dispersado. Entonces todo el rebaño tiene que estar clamando por su pastor o por los líderes, y para que ellos también, Dios les dé la gracia y la sabiduría y la oportunidad de que abran sus bocas para que sigan llevando la palabra con denuedo, que es una gracia que Dios les da a los ministerios, para que el evangelio sea anunciado con propiedad, con gloria de Dios y con eficacia, para que lleguen muchas almas salvadas a los pies de Cristo, y así seguir destruyendo todos los ejércitos del diablo a través de nuestra buena intercesión y de nuestro buen clamor con la armadura de Dios, perseverando en oración, para que también los líderes sean bendecidos por Dios, protegidos y llevados a predicar la palabra en todo tiempo y lugar y circunstancia. Y en el verso ya nos aclara Pablo que él es un embajador, que él está en cadenas, y que con de nuevo hable de él como debe de hablar. Entonces nos da testimonio Pablo que esos líderes siempre están sujetos a que el enemigo quiere encadenarlos, quiere privarlos de la libertad, y me refiero a la libertad moral y la libertad espiritual, para que no prediquen el evangelio, para que no se lleve el evangelio más allá de los límites de los que ellos tienen, pero que Dios les ha dado predicar en todo lugar y tiempo. Entonces es por eso que estemos clamando, porque así como Pablo en ese momento era embajador en cadenas, así son nuestros líderes en un sentido espiritual. Y como analogía, poniendo esta figura, es que ellos también continuamente son lanzadas cadenas de Satanás, que ellos están peleando para no quedar atados. Es decir, Satanás les está estorbando continuamente, que es nuestra responsabilidad estar clamando por ellos, para que Dios les dé la gracia, la libertad, la victoria, y ellos hablen con denuedo como deben de hablar, porque en primer lugar nos conviene a nosotros, porque siempre llevarán palabra fresca, eficaz, llena del Espíritu, porque están más que vencedores ellos, no están caídos en pecados ni de la gracia, porque entonces nos llevarán puro soquete, entonces nos llevan puro alimento fresco, bendecido por Dios, lleno de Dios, porque nosotros también estamos cuidándoles en nuestra intercesión. Entonces estamos a la vez cuidando nuestra alma para que ellos estén siempre en victoria, y eso sea por obviamente consecuencia bendición para nosotros en la buena edificación de su palabra, y que el ministerio en donde estamos nosotros sembrados siga creciendo para la gloria de Dios y para bendición nuestra, donde más y más almas son salvadas del engaño de Satanás entre nuestros vecinos y amigos y familiares. Y ya por eso en el 21 dice, para que también ustedes sepan mis asuntos, se va a despedir Pablo. Lo que yo hago, todo se los hará saber Tíquico, un siervo que envía a Pablo a llevarles esa carta, que es un hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y que consuele los corazones de ustedes. La paz sea a todos los hermanos, el amor con fe, y de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Les da una doxología final muy hermosa Pablo a los Efesios, donde les dice que es importante que los líderes espirituales que están a cargo de una congregación y tengan que estar viajando para llevar precisamente a lo que hemos estado intercediendo por ellos, que lleven la palabra de nuevo a otros lugares donde Dios los va a llevar, que en el tiempo que ellos están de viaje y llevando esa palabra, obviamente el fruto que vamos a tener es que siempre Dios dejará a alguien de esa categoría espiritual, de esa responsabilidad espiritual para el rebaño, para que sigan siendo bien alimentados y cuidados como el líder principal en su ausencia. Y por eso Tíquico era aquí ese armado fiel ministro del Señor, que lo asegura Pablo, que es un compromiso de todo pastor que tenga que viajar, dejar no cualquiera a cargo de la congregación, no cualquiera a cargo del púlpito, no cualquiera a cargo de la palabra que va a ser ministrada al pueblo. Porque dice Pablo que para eso es enviado por Dios, para que así consuele los corazones de los creyentes en cuanto a lo que está pasando con el viaje del pastor, hablando de las victorias de Cristo que está haciendo con él en los lugares que Dios lo está llevando, para que sea así fortalecidos en la fe la congregación,
y bendecidos espiritualmente con estas buenas noticias de Dios a través de su ministro, está cumpliendo un objetivo, porque la iglesia ha estado con toda la armadura de Dios intercediendo por él para que llevase esas comisiones y misiones. Y entonces Dios está bendiciendo a esta congregación, porque el ejército de Dios está intercediendo por su líder, y el líder se está obviamente cuidando bien, tanto así que Dios lo lleva a otros lugares a llevar palabra viva y eficaz y fresca. Y entonces el que Dios deja a través del pastor debe de ser, en el compromiso del pastor por su pueblo, alguien de ese nivel espiritual, como aquí lo dijo Pablo. Y al final Pablo les desea paz a los hermanos y el amor con fe. Y es algo tan importante que Pablo no nomás les dice amor por amor, amor con fe. Es decir, si alguien dice que ama a Cristo, pero no tiene fe, es un amor que es incorrecto. Entonces, si alguien cree que ama a su hermano, pero no tiene fe para esperar el tiempo donde él va a ser prosperado en su debilidad espiritual, para que sea mejor servidor de Dios, y que nosotros tengamos paciencia en Cristo y esperar esos momentos y cuidarlos mientras son débiles en la fe, es que no estoy amando con fe. Pero la fe que Dios les desea a Pablo es la de Dios Padre, del amor de Dios Padre y de Jesucristo. Y ya el 24 le pide que la gracia de Dios, que es tan importante que de ella recibamos todos los días en oración, sea llenados todos en Efesio, o sea, los Efesios. Dice, porque van a ser llenados los que aman a Jesucristo con amor inalterable. Es decir, la gracia de Dios siempre estará presente en aquellos que estén amando a Cristo por obedecer sus mandamientos, no nada más por emociones o por dichos de la boca, sino que den fruto de que están creciendo para la gloria de Dios. Esos son los que aman por eso dice él que ese es un amor inalterable. Es decir, no porque hoy tuviste una prueba, dejas de congregarte o dejas de orar. No porque hoy tu carne se deleita en otras cosas, dejas de orar. No. Ese es un amor alterable. Y está hablando aquí de los que realmente aman al Señor. Es un amor inalterable, donde disciplinadamente lo buscamos en oración, nos llenamos de su armadura, clamamos en el Espíritu por nosotros y los demás y por nuestros líderes, y el fruto se ve en esas congregaciones llenas de la gloria de Dios, desde el liderazgo hasta la oveja más pequeña. Muy bien, hermanos y amigos, hasta aquí llegamos con el capítulo 6 y terminamos la carta de los Efesios. Dios les bendiga. Hasta la próxima.